El patio en el que nos encontramos abre el paso a dos santuarios ligados a la pasión de Jesús. Estamos a poca distancia de lo que era el monte del templo, hacia donde se dirige aún hoy el corazón de los judíos con gran nostalgia, con gran esperanza. Y estamos en el corazón de la ciudad vieja. A pocos pasos de aquí, donde se encontraba el templo, ahora se levantan los santuarios musulmanes, el santuario de la Rosa y la mezquita El Aqsa, donde los viernes vienen a orar miles de personas. Para nosotros cristianos aquí comienza la Vía Dolorosa, que llevó a Jesús al Calvario y que los cristianos recorren leyendo las páginas del Evangelio, meditando sobre los episodios recordados explícitamente en él o aquellos que han sido agregados por la tradición cristiana, episodios que ayudan a revivir en el corazón y en la plegaria la pasión del Señor. Pilato mandó entonces azotar a Jesús, y los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto de color púrpura y acercándose le dijeron: «Salve, Rey de los judíos». La capilla de la flagelación recuerda el lugar donde, según la tradición medieval, se produjo la flagelación de Cristo. En el siglo XII, los cruzados edificaron en este lugar un santuario que, cuando pasó a manos musulmanas, fue convertido en establo y luego transformado en telar. La custodia de Tierra Santa lo recuperó en 1838 gracias a una donación del duque Maximiliano de Baviera. Lo restauró y lo reabrió al culto. En 1929, la capilla fue magníficamente renovada por el arquitecto Barluzzi. Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Lizóstrotos, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos vociferaban: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿Voy a crucificar a vuestro rey?». Los sumos sacerdotes respondieron: «No tenemos otro rey que el César». Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. La capilla de 5 cúpulas de la Condena fue reconstruida en 1904 sobre una iglesia bizantina anterior de la que la actual reproduce su planta. Sobre losas del antiquísimo suelo se pueden ver algunos dibujos de juegos que, si bien son posteriores al reino de Herodes, en la tradición local evocan los pasatiempos con los que se entretenían los soldados romanos en tiempos de Cristo. En el exterior, una losa de piedra de aproximadamente 1 metro de largo señala el inicio del denominado Litóstrotos, literalmente empedrado, donde, según el Evangelio, Pilato condenó a muerte a Jesús y lo hizo cargar la cruz. Entre la capilla de la flagelación y la capilla de la condena se levanta el convento de los frailes franciscanos. Este convento, que se inició en la segunda mitad del 1800, desde 1924, alberga el Studium Biblicum Franciscanum, una escuela que tiene 80 años de vida. En la actualidad, el centro está configurado académicamente como una facultad de ciencias bíblicas y arqueología. Estas dos características, la escritura y la tierra bíblica, constituyen lo específico de nuestra escuela. Escuelas bíblicas de la Iglesia Católica se encuentran en todas partes del mundo. La nuestra, que desde el punto de vista de sus dimensiones no es tan grande ni sobresaliente, tiene sin embargo la cualidad de surgir en el corazón de la Jerusalén bíblica, de la Jerusalén histórica. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». En la Vía Dolorosa, en la zona de la Fortaleza Antonia, se abre el arco llamado del Ecceomo, en parte unido al convento de las Hermanas de Sion desde la segunda mitad del siglo XVIII.
Aunque los estudiosos consideran que el arco fue erigido después del año 135, cuando Jerusalén se convirtió en la colonia Elia Capitolina por el nombre del emperador romano Helio Adriano, la tradición local contempla en él la puerta del pretorio, desde la cual Poncio Pilato habría mostrado a la multitud a Jesús coronado de espinas, exclamando: «He aquí el hombre». El arco de Adriano está constituido por 3 bóvedas. Una parte de la central sobrepasa la calle, la menor está escondida por construcciones recientes, mientras que la del norte se encuentra dentro de la basílica contigua que, desde 1902, lleva el nombre de Ecce Homo. La localización de la memoria cristiana vinculada al misterio de la pasión de Jesús en este lugar se explica por la topografía. Aquí nos encontramos en el ángulo noroeste de lo que debía ser el gran complejo de la fortaleza Antonia, la residencia del gobernador, el procurador romano, que desde Cesarea, la capital política, subía a Jerusalén al menos con motivo de las fiestas, junto a la guarnición militar. Este hecho provocó que cuando se perdieron los recuerdos precisos de la localización de los misterios, de los hechos de la vida de Jesús, se fijaran justamente en esta zona con mucha verosimilitud. La antigua Vía Crucis, el Camino de la Cruz, es la conmemoración del recorrido de Jesús, condenado a muerte, hacia el Monte Calvario, cuando él y sus discípulos, después de haber cantado el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos, hasta cuando Cristo fue llevado al lugar del Gólgota, crucificado y sepultado. La peregrina Egeria en el siglo IV describe la peregrinación que en la noche del Jueves Santo realizaban los cristianos locales desde el Monte de los Olivos al Santo Sepulcro. Sin duda aquella liturgia recibió un gran impulso en la época de las Cruzadas y Fray Ricoldo da Montecroce, a fines del siglo XII, describe un itinerario muy parecido al Vía Crucis actual. En los siglos sucesivos fueron los franciscanos, custodios de los santos lugares, los que difundieron su práctica, que con el tiempo se convertiría en un rico característico del Viernes Santo en particular y de la Cuaresma en general. El recorrido de dolor de Jesús hacia el Gólgota se medita en 14 estaciones. 9 corresponden a episodios narrados por los evangelios, 5 a episodios nacidos de la piedad. Unidas por cantos y meditaciones, las estaciones están indicadas por pequeñas capillas. Las últimas 5 encuentran su lógica ubicación dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. Primera estación: Jesús condenado a muerte. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Cada viernes a las 3 de la tarde, los frailes de la custodia de Tierra Santa guían a la multitud de los fieles por el tortuoso recorrido de la Vía Dolorosa en el corazón de la Jerusalén Vieja, partiendo desde la escuela musulmana que está frente al convento de la Flagelación. La experiencia de fe y de plegaria en los lugares testigos de los últimos días de la vida terrena de Jesús de Nazaret es uno de los momentos más elevados de la peregrinación en Tierra Santa. Quinta estación: Simón el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Cerca de la capilla de Santa María del Espasmo, otra capilla franciscana conmemora el lugar donde Simón de Cirene, un hombre cualquiera, tal vez extranjero, tal vez volviendo a casa después de una ardua jornada de trabajo, fue obligado contra su voluntad a cargar la cruz, compartiendo su peso con Jesús. En el misterioso designio de Dios, Cirene es el icono de la solícita ayuda fraterna, como exhorta San Pablo: «Llevad el peso los unos de los otros, hermanos, así cumpliréis con la ley de Cristo». Séptima estación: Jesús cae por segunda vez. Mi alma está postrada en el polvo. Devuélveme la vida conforme a tu palabra.
La vía dolorosa se hace más ardua, su subida más escarpada. Una pequeña capilla franciscana señala el lugar donde se conmemora la segunda caída de Jesús bajo el peso de la cruz. Hombres y mujeres de proveniencias, edades, idiomas y vivencias diversas siguen viendo en aquella cruz pesada el signo de las inquietudes que día a día acompañan el camino de la fe. 11ª estación. Jesús está clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas a ver qué le tocaba a cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El tiempo y el espacio que media entre el Gólgota y la sepultura son el tiempo y el lugar donde se cumplió de una vez para siempre nuestra salvación.